Soy el doctor Agustín Castillo Vergara, soy cirujano torácico, actualmente jefe de servicio de neumología y cirugía torácica. Agradezco la invitación a la doctora Rosa Zúñiga y a toda la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Vamos a abordar un tema que yo pienso que es de suma importancia, más que nada en estos tiempos. Como sabemos, acabamos de atravesar por una pandemia que nos afectó a nivel mundial y también llegó aquí en México. Gracias a Dios, ya los casos han disminuido y también los casos ya son menos graves. Pero ahora nos estamos enfrentando con un problema que son las secuelas pulmonares post-COVID y precisamente es lo que vamos a abordar en este momento. Voy a empezar con una breve reseña de lo que está conformado nuestro servicio de neumología y cirugía torácica. Posteriormente va a venir el doctor Julio César Ambriz Mondragón, que es neumólogo clínico, y posteriormente el doctor Eric Eduardo Céspedes Meneses, cirujano de tórax, que es uno de los primeros cirujanos aquí en México que está haciendo cirugía uniportal. Ahorita les voy a platicar de qué se trata. También queremos dar a conocer que ya nuestro servicio ya ha estado más integrado. Ya tenemos 2 neumólogos clínicos, 2 cirujanos torácicos y un equipo de residentes que son clínicos, pero además están entrando con nosotros a cirugía, por lo tanto van a ser clínicos y quirúrgicos. La siguiente, por favor. Parte del impacto que tiene nuestro servicio de neumología y cirugía de tórax son todos los procedimientos que podemos hacer tóraco-pulmonares, pero ahorita más que nada lo vamos a enfocar a tratamiento post-COVID. Aquí tenemos unas imágenes en general de lo que puede dejarnos el COVID. Obviamente son las secuelas más graves porque hay secuelas que son más leves que muchas veces ni siquiera nos enteramos que los pacientes tengan secuelas. La siguiente, por favor. Y como vemos aquí, el primer caso que se detectó en México fue el 27 de febrero del 2020. Ya va a cumplir 2 años que tenemos esta pandemia en México. Sin embargo, aquí en esta tasa lo que vamos viendo es que van disminuyendo los casos conforme van pasando los días. Aquí tenemos una estadística que tenemos 3.811.793 pacientes confirmados. Obviamente estos son dentro de las estadísticas porque sabemos que hay pacientes que están confirmados y que no están dentro de estas estadísticas, o hay pacientes que salen las pruebas con falsos negativos, y tenemos recuperados 3.175.869. La siguiente, por favor. Y esto es lo que vamos a ver nosotros, son los pacientes que se recuperaron y los pacientes que quedaron con secuelas. Eso es lo que vamos a abordar ahorita. Enseguida viene el doctor Ambriz, él es neumólogo, tiene una super especialidad en broncoscopía y va a continuar con el tema. Bueno, buenos días. Agradezco nuevamente el agradecimiento por la invitación que se nos hace al servicio para dar un poquito, continuar con las charlas de ayer, que obviamente son sumamente interesantes y obviamente es el tema de mundial, ¿no? Prácticamente nosotros a lo que nos vamos a enfocar es cómo abordar un paciente que tiene secuelas post-COVID. De ahí obviamente lo que tendríamos que empezar a conocer es que tenemos que conocer lo que es un síndrome post-COVID, que actualmente incluso ya hay una definición. Obviamente para el síndrome post-COVID sabemos que obviamente puede llegar a presentarse a partir del tercer mes, hasta actualmente pensábamos inicialmente que eran 6 meses, después 9 meses. Actualmente hemos encontrado casos de pacientes que tienen más de 1 año y siguen teniendo secuelas, obviamente que se engloban en muchos órganos, no solamente en la parte pulmonar. De ahí obviamente sabemos que sí tenemos como un tiempo estimado, al menos en la parte pulmonar, para poderle dar tratamiento a estos pacientes. En cuanto a los órganos más afectados, obviamente está la parte pulmonar, está la parte cardíaca, está la parte hematológica, y obviamente de lo que yo me he encontrado en muchos pacientes cuando se aborda, obviamente en la consulta, es que tienen un espectro neuropsicológico
donde tienen un involucro importante. Sabemos que el síndrome post-COVID, cuando se interroga obviamente de toda la población mundial, sabemos que aproximadamente el 50%, el 53% de los pacientes llegan a presentar fatiga, más o menos un 40% llegan a tener disnea y el 21% dolor torácico. Es decir, si hay un espectro meramente respiratorio, pero no es el único órgano involucrado, para lo cual estos pacientes se tienen que abordar de una forma interesante. Tenemos que establecer tiempos, tenemos que establecer estudios y tenemos que saber qué es lo que no se les tiene que dar a estos pacientes, como vamos a ver. Como les comentaba, ya hay una definición, incluso que salió apenas el 6 de octubre por parte de la Organización Mundial, donde obviamente define al síndrome post-COVID como esta serie de síntomas que, bueno, se dan en un paciente que tuvo una infección confirmada o incluso una probable, aproximadamente a los 3 meses de haber iniciado con la enfermedad y que al menos dura 2 meses. Obviamente esto a veces incluso es un criterio de exclusión porque se tratan de buscar otras enfermedades que realmente no existen. Se caracteriza por lo que hemos visto: fatiga, dificultad para respirar, disnea, una disfunción cognitiva importante y que aparentemente llegan a tener un impacto sobre la calidad física y sobre la calidad de vida de estos pacientes. En cuanto a la parte pulmonar, entonces, dependiendo de la patología obviamente que tiene la infección, sabemos que va a generar un espectro inflamatorio, incluso de remodelación. Es por eso que toda la vía aérea se ve involucrada, desde la parte de tráquea, la parte de los bronquios y, bueno, donde tiene el mayor involucro es en la parte de los alvéolos junto con la parte vascular. De ahí el espectro de secuelas que obviamente nos pueden arrojar estos pacientes y es donde nos tenemos que centrar para poderles dar el tratamiento. Ya prácticamente hay una serie de casos, hay cortes que obviamente se están haciendo. Este es un artículo que salió apenas en el Congreso Europeo, que se fue en septiembre, donde obviamente se hace un estudio multicéntrico prospectivo donde se incluyen más o menos 113 pacientes, de los cuales lo que se busca es específicamente secuelas pulmonares, para lo cual se abordan con una serie de estudios como espirometría, determinación de pruebas de función respiratoria que incluiría determinación de DLCO, una caminata de 6 minutos, se les hace un índice de oxigenación y obviamente una tomografía. Ahí prácticamente lo que se encuentra es que estos pacientes se ven afectados principalmente como una enfermedad de la vía pequeña y tienen un involucro prácticamente en el parénquima pulmonar. Ahí en la imagen que vemos a la derecha, vemos una tomografía donde hay muchas secuelas, donde hay engrosamiento intersticial, hay bronquiectasias por tracción. Tenemos una secuela característica que obviamente la conocíamos, pero que se ha vuelto predominantemente en estos pacientes, como son las bulas o enfermedad bulosa. Otros estudios, obviamente este estudio también es interesante, es un estudio que se llamó COVID Fibrotic, donde obviamente también se evaluó la parte de la función respiratoria, pero lo interesante es que se hizo determinación de algunos marcadores inflamatorios. ¿Esto por qué? Digo, la principal secuela pulmonar que obviamente vemos, se nos consulta a nosotros como especialistas, es que el paciente, por ahí se dio un término que decía que tenía fibrosis pulmonar. Aquí obviamente hubo una correlación en el 47% de los pacientes donde hubo una disminución de la DLCO a más o menos a los 6 meses. También se determinó metaloproteinasa 7, se determinó periostina y que obviamente se encontraron elevadas y que esto se asoció o que tuvo una correlación específicamente con el daño tomográfico. Entonces es interesante todas las secuelas que obviamente genera esta parte pulmonar, pero lo interesante es saber qué vamos a hacer con estos pacientes. De ahí obviamente radica también que hemos clasificado esto, que obviamente a mí en lo particular me gusta como aclarar el término, no es una fibrosis pulmonar y más ponerle el apellido de idiopática. Hay que quitar este término, sí genera una neumopatía intersticial, pero incluso esta neumopatía intersticial ya tiene como tal un apellido, se ha intentado englobar como una neumonía organizada. De ahí, ¿por qué es importante esto? Porque la neumonía organizada en términos generales puede llegar a tener una regresión de la enfermedad, que es a diferencia de una fibrosis pulmonar idiopática, donde incluso la enfermedad es progresiva. Con este tipo de reporte histológico, obviamente nos podremos basar en el tratamiento. Es decir, ahora hay artículos donde al inicio teníamos miedos o bueno, recordar el recovery, que solamente nos decía que utilizábamos la dexametasona 10 días. Ahora y actualmente en muchos pacientes hemos seguido con el uso de esteroides y por el contexto de llamarla neumonía organizada, estos pacientes pueden revertir, como vemos en la imagen inferior derecha,
de las secuelas que son tan importantes a tratar de tener una regresión de la enfermedad y hacer que ese parénquima tal vez no quede como tal al 100%, pero sí un más del 90% de recuperación. Otras secuelas que obviamente encontramos en estos pacientes, pues es todo lo que vemos a nivel del parénquima. Uno de ellos es que les comentaba, se ven bulas, hay enfisema subcutáneo, enfisema mediastinal, y de ahí radica obviamente toda la intervención que hace cirugía de tórax para estos pacientes. Esto también es muy común, hay artículos, al inicio se reportaron muchas series de casos, ¿no? Donde era un común denominador encontrar pacientes que tenían problemas para la ventilación mecánica, se les hacían tomografías, se les hacían nueva radiografía y creíamos que eran secuelas de parte de la misma ventilación, o lo que se conoce como BILI, pero no, a veces el mismo mecanismo del daño que genera el COVID puede generar este tipo de alteraciones, tanto neumotórax como enfisema subcutáneo. Lo interesante de todo esto es que nosotros aquí en el 20 de noviembre, estas imágenes que ustedes tienen, son pacientes que obviamente han ingresado al centro médico y obviamente que coinciden con la patología mundial, y obviamente este es el primer caso, ¿no? De un paciente que tiene bulas, que obviamente posteriormente a la recuperación, obviamente tenemos un parénquima que obviamente logró ya no tener como tal ese defecto. En el caso 2, lo mismo, un paciente que tiene una neumopatía intersticial un poquito severa, tiene una enfermedad bulosa e incluso en algún momento se había clasificado como un neumotórax. Obviamente este paciente lo que menos quería en ese momento es que se le colocara una sonda. Realmente requería un tratamiento un poquito más quirúrgico. Estas son las secuelas obviamente de este paciente. Obviamente sí, ya no tiene como tal la enfermedad bulosa, aunque sí tiene un poquito el compromiso en el parénquima intersticial. Hay otros que prácticamente desde que se establece el daño es muy difícil que, a pesar de que nosotros les demos el tratamiento, llegan a mejorar. Muchos de ellos obviamente son pacientes oxígeno dependientes. Aquí este paciente a lo mejor no hay una regresión, pero si lo vemos con mucha sutileza, sí vamos a ver que hay una disminución del engrosamiento septal, una disminución de las áreas de vidrio despulido. O hay pacientes que a lo mejor cursaron con una enfermedad leve, pero obviamente al dar tratamiento, estos pacientes mejoraron en absoluto, ¿no? Como es en esta imagen, o sea, prácticamente el pulmón se limpió, ¿no? Podremos decirlo así coloquialmente, pero sí hubo una regresión de esa neumopatía intersticial. Y hay pacientes que obviamente estuvieron incluso con ventilación mecánica y obviamente la regresión es totalmente casi en un 100%, o sea, hay pacientes que se curan en su mayoría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estas complicaciones? Obviamente lo que se nos pide, obviamente, es hacer como diagramas de tratamiento, diagramas de protocolo, para que obviamente no se nos pase absolutamente nada. Este es un estudio que salió desde el otro año, donde obviamente es un grupo del Reino Unido, donde nos dictaminó prácticamente los tiempos que habría que seguir para el manejo de estos pacientes. Aquí se clasificó en pacientes que tuvieron una neumonía moderada severa, a los pacientes que tuvieron incluso neumonía severa. ¿Qué es lo que se nos pide? Generalmente son 12 semanas, ese número no lo tenemos que olvidar. Son 3 meses que esos pacientes tenían que estar en una vigilancia estrecha, pero también es el tiempo que necesitamos para poder hacer estudios. A los que tuvieron una neumonía leve, moderada, generalmente les podemos hacer una radiografía de control, pero a los pacientes que llegan a tener ya incluso un ingreso a cuidados intensivos o que tuvieron un compromiso mucho mayor, aparte de la radiografía, se nos pide un abordaje mucho mayor que puede tener obviamente una tomografía de control, puede tener un ecocardiograma, pero el tiempo obviamente que se establece en estos pacientes es darle un seguimiento estricto a partir del tercer mes. ¿Cuáles son las preguntas? Y esto obviamente salen muchos artículos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pacientes? Derivado de que obviamente en algún momento se clasificó como una fibrosis pulmonar, de ahí salieron algunas preguntas donde obviamente si los antifibrosantes podrían servir como parte del tratamiento. Hay dos, obviamente, que nosotros ocupamos, como es la pirfenidona y el nintedanib. Hay algunos estudios que obviamente se están corriendo, pero prácticamente ahora sabemos que, bueno, todos los estudios que van hasta el momento, ninguno de ellos tiene beneficio. De hecho, también eso quisiera que quedara como un punto, obviamente que no olvidar, ¿no? O sea, no hay que dar tratamiento que el paciente que tiene daño intersticial por COVID no necesita. Específicamente, yo he visto muchas referencias que han llegado al Centro Médico Nacional con uso de Quitocel, con uso de OFEP, realmente no tiene ninguna evidencia. Entonces hay que dejar esas prácticas que prácticamente no benefician al paciente y realmente su costo-beneficio es muy alto. Vuelvo a repetir, hay muchos estudios que obviamente algunos ya terminaron, algunos están corriendo, pero ninguno ha tenido un impacto realmente en tener un medicamento para recuperar a estos pacientes. Lo que sí sabemos y lo que les comenté al inicio es que
Ya hay incluso este año estudios que sí, obviamente ya se están basando más allá de lo que dijo el recovery de dar 10 días de esteroide, posterior a ello empezar a dar tratamiento esteroideo debido a que generalmente se hace una neumonía organizada y podremos tener un beneficio de estos pacientes, ¿no? En este estudio prácticamente hubo un porcentaje de efectividad más o menos del 40 o más de ello de los pacientes que realmente se les dio el tratamiento y que obviamente esto se comparó principalmente en la parte funcional. Estos pacientes lo que se quejaban era por fatiga y disnea. Se les hicieron pruebas de función respiratoria, se les hizo determinación de DLCO y hubo una recuperación de ellos. De hecho, todos estos con una significancia estadística importante. El protocolo en general entonces sería que obviamente los pacientes que tenemos con una neumonía prácticamente hay que evaluarlos estrictamente desde que obviamente están desde la fase o sea terminan la fase aguda y empieza la fase post-COVID hasta aproximadamente a las 12 semanas. De ahí obviamente tendremos que decidir realmente si el paciente continúa con oxígeno, si requiere medicamentos inhalados. Tenemos que obviamente protocolizarlos, hacerles espirometría, tenemos que hacerles pruebas de DLCO, tenemos que hacerles caminata de 6 minutos, tenemos que hacerle pruebas de Pmax, Pmax, y en algunos pacientes obviamente donde también se corroboró una enfermedad vascular, valdría la pena incluso por las comorbilidades hacerle un ecocardiograma, volver a hacer una angiotomografía, hacerle una gamografía ventilatoria perfusoria. Obviamente todos los pacientes que obviamente sobrepasen la pericia del médico a veces se tienen que referir, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, que nos han llegado a nosotros en el servicio de neumología, son pacientes que a lo mejor sí tienen un requerimiento todavía de oxígeno y que es difícil destetarlos. Es por eso que el tratamiento post-COVID, ahora sabemos que, insisto, no necesita antifibrosantes, probablemente necesitamos iniciar tratamiento esteroideo en estos pacientes, pero yo creo que ayer en todas las pláticas que tuvimos quedó muy clara que la rehabilitación incluso para mí como neumólogo es el brazo derecho que yo tengo para poder rehabilitar a estos pacientes. De entrada también tenemos dos contextos, terapia inhalada y oxigenoterapia. Estos medicamentos son tratamientos de soporte, tratamientos que obviamente ayudan a la sintomatología del paciente. No hay que correr por quitar estos medicamentos, a veces se les inicia desde la parte hospitalaria, se les da el seguimiento, pero también lo que hemos visto es que se abandona, prácticamente pasan 2 o 3 semanas y ya quítate el oxígeno. Realmente la cuestión no es así. Nosotros como neumólogos tenemos que decidir en el momento en el que el paciente ya no requiere el oxígeno. Esto dependerá de muchos factores, tanto que se puedan corroborar como por pruebas de función respiratoria, por un índice de saturación o que realmente este paciente incluso ya no tenga un compromiso cardiovascular. Sabemos que estos pacientes se asocian mucho a taquicardia. Yo he visto que realmente cuando mejora la taquicardia, obviamente tienen mucho mayor rendimiento físico, es cuando les podemos quitar el oxígeno, igual que la terapia inhalada. Pero no se nos olvide, al inicio lo comenté, esto que se llama síndrome post-COVID y que ya no abordé mucho, prácticamente habla una serie de síntomas que también involucran otras enfermedades y que obviamente se le tendría que dar manejo por cardio, incluso he visto por derma, por psicología, psiquiatría, en neurología. Pero también ahorita lo que vamos a enlazar es esta, la parte que a veces sí ya es un poquito más grave y necesita un manejo quirúrgico. Mi otro brazo derecho, aparte de la rehabilitación física, para mí es obviamente el cirujano de tórax, ¿no? Hay muchas secuelas que necesitan ayuda de cirugía. Entonces, ahorita vamos a pasar con el doctor Céspedes para ahondar un poquito más en este tema. Ok, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Soy el doctor Eric Céspedes, cirujano de tórax. Ya tenemos un poquito de problemas con la presentación, pero bueno, ya está lista. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la doctora, a la jefe Chio de quirófano, quien ha hecho que el quirófano sea más organizado y podamos nosotros como cirujanos de tórax tener más procedimientos. Otro agradecimiento también al equipo de neumología, sus adscritos y los residentes que nos ayudan a nosotros también a ver a los pacientes, que incluso nos ayudan a cirugías porque no tenemos residentes, pero ellos con muchas ganas nos ayudan mucho a ver a los pacientes. Las lesiones que involucran a los cirujanos de tórax en las secuelas de COVID básicamente son dos. De manera directa, las lesiones pulmonares y de manera indirecta, la estenosis traqueal. Dentro de las lesiones pulmonares, bueno, vemos que esta es cómo se forman las lesiones, un daño inflamatorio al bronquiolo, se atrapa el aire, aumentan las fuerzas mecánicas en este tejido, es en pacientes que estén o no intubados. También hay daño alveolar severo por citocinas, que seguramente ya lo estuvieron viendo, se debilitan las paredes bronquiales y al final lo que nos va a provocar esto es una bula. Y esta bula, al aumentar la presión intrapulmonar, nos puede ocasionar un neumotórax. La evolución de la cirugía de tórax, anteriormente esto ya es algo que ha caído en desuso para los cirujanos de tórax. Hacíamos abordaje mediante una toracotomía, ya sea posterolateral, anterolateral o anterior. Desde 2016 este es nuestro estándar.
La cirugía uniportal es a través de una sola herida de 3 a 4 centímetros, por la cual ingresamos todos los instrumentos y la cámara para poder hacer resecciones pulmonares y otro tipo de cirugía. Vamos a ver casos clínicos básicamente. El caso 1 es un paciente de 27 años, ciclista. Él tuvo neumonía en febrero de 2021, no requirió ventilación mecánica. Cuando fue egresado a su domicilio, empezó con dolor torácico derecho. A la semana le tomó un ATAC, ven que tiene neumotórax y una bula. Y a los 10 días presenta un neumotórax bilateral. Esta es su tomografía inicial, una semana después de haber sido egresado del hospital. Vemos que tiene un neumotórax del lado derecho, vemos todo ese infiltrado intersticial severo bilateral y esa lesión bulosa del lado izquierdo. En esta es la misma tomografía, nuevamente la axial, y nuevamente podemos ver que esa bula depende de la língula. Por esto, así es como llegó la placa del lado izquierdo. Vemos que tiene un neumotórax bilateral. Se colocaron catéteres pleurales bilaterales, teniendo una expansión al 90% más o menos del lado derecho y del lado izquierdo la gran bula y con fuga aérea. Por esto se decidió meterlo a cirugía. Perdón, se pasó. Oh, esa es. Del lado izquierdo tenemos un diagrama de cuál es la parte del pulmón que quitamos, los segmentos 4 y 5 que corresponden a la língula. Eso es lo que encontramos en los pacientes COVID, son bulas llenas de aire y sangre. Ahí abrimos la bula, es una disección anatómica. Normalmente el hilio pulmonar no está así, está muy inflamado. Esa es la vena lingular, se aísla inicialmente. Les digo, todo esto se puede hacer a través de una sola incisión de 4 centímetros. Ahí vemos la arteria de la língula, la cual también la aislamos inicialmente, la clipamos y la cortamos. Podemos ver ahí también a nivel de donde está el clip que inicia la lesión justamente donde inicia la língula, ¿no? Y ahí pues se llevaba los 2 segmentos lingulares, el 4 y el 5. Se pudo hacer adecuadamente una resección anatómica. Ya veremos, ahí está, tenemos el bronquio. Y posteriormente se engrapa la bula completamente. Esta es la placa posquirúrgica. Vemos que expande ya, del lado derecho está expandido totalmente, del lado izquierdo le falta un poco. Fue con fugas este paciente, tuvo 6 semanas la sonda y se le pudo retirar hasta la consulta externa. Son pacientes que hacen fugas, que tardan en expandir porque el pulmón pierde la distensibilidad. Nosotros también tenemos que tener en cuenta. Es otro caso, otro paciente joven, 35 años, profesor de educación física. También tuvo neumonía por COVID. Él sí requirió ventilación mecánica. Hizo un neumotórax que se manejó con sonda endopleural inicialmente, nuevo neumotórax, otra vez sonda, y en el ataque de control tuvo una bula. Vemos, esta es la placa, la tomografía inicial, donde vamos a ver el compromiso parenquimatoso severo que tiene, bilateral. Posteriormente, él desarrolla el neumotórax del lado izquierdo y ya se nota una bula que involucra los segmentos basales del pulmón izquierdo. Él es egresado a domicilio y ya en la consulta, en el seguimiento, vemos que ya disminuye todo ese infiltrado intersticial pulmonar, pero queda la lesión bulosa basal involucrando los segmentos. Esta es la cirugía, igual es una técnica uniportal. Vemos que este es otro tipo de caso, tiene muchas adherencias por las 2 sondas que tuvo, por los 2 neumotórax que tuvo, y del lado izquierdo vemos el diagrama de qué es lo que quitamos. En este caso quitamos los segmentos del 8 al 10, que es una segmentectomía basilar. Ahí el diafragma está pegado, el segmento 10 hacia el diafragma, y ahí lo estamos despegando. Ya queda libre el diafragma y podemos disecar, irnos hacia los vasos. Se diseca la arteria basal, el tronco basal del bronquio, y los podemos engrapar. No es una cirugía que cuesta trabajo, hay que tener cierta experiencia para poderla hacer, pero se puede hacer en los pacientes aunque hayan tenido COVID. Sí, claro, hay mucho dato inflamatorio a nivel del hilio, hay muchas adherencias, pero es una cirugía que se puede hacer y que nosotros lo tenemos como estándar en este hospital. Tenemos la vena y posteriormente
al final cómo queda el segmento 6 libre, porque el segmento 6 no estaba afectado y la tendencia actual es dejar la mayor cantidad de pulmón que podamos, no hacer una lobectomía completa. Si se puede respetar algún segmento, lo hacemos. Vemos ahí el segmento 6, la língula y el diafragma, cómo queda al final. La evolución de este paciente fue, después de la cirugía, al mes más o menos, él quedó con una cavidad residual, una cavidad pleural residual que vemos en la parte posterior, que también no hay mucho de qué preocuparse, son cavidades pleurales que el pulmón va a resolver al final. Tiene disminuida su extensibilidad, pero puede mejorar. Y aquí vemos la TAC posterior de control, donde ya se resolvió esta cavidad pleural. Ahora, la estenosis traqueal es otra secuela que tenemos, no tanto por el COVID en sí, sino por que los pacientes que requirieron estar intubados, ¿no? O sea, hay varios sitios donde se puede formar la estenosis a nivel de la entrada de la cánula, a nivel de una traqueostomía, si el paciente la tuvo, a nivel del globo o a nivel de la punta de la cánula. Un caso inicial, 54 años, un paciente masculino, enfermero, tuvo neumonía, estuvo intubado, estridor, y en la broncoscopía, en la tomografía inicial, detectamos una disminución de la luz tercio superior de la tráquea, y estos son las imágenes de la broncoscopía. Inicialmente la estenosis que vemos, se hizo una dilatación con globo, se rompe la estenosis y el resto de la tráquea sana. Él fue llevado a traqueoplastía, con resección del segmento traqueal y con una anastomosis término-terminal, y el paciente quedó bien. Y este es un caso distinto, una señora de 74 años, diabética hipertensa, con marcapaso, con un índice de masa corporal de 34.1, también tuvo neumonía, estuvo intubada y realizó estridor. Igual en la tomografía, aquí sí es tercio medio la estenosis. Esta es la estenosis inicial del lado izquierdo, dilatamos con globo, se rompe la estenosis, mejoran los síntomas, la tráquea es tan fractuosa, es un tercio medio, las comorbilidades que tiene la paciente, por lo que decidimos a ella ponerle un stent con el cual ha ido bien hasta el momento. Y pues básicamente son las lesiones que nosotros tratamos en este hospital y pues bueno, hemos tenido este tipo de pacientes que hemos podido resolver sus complicaciones, sobre todo las pulmonares, por mínima invasión. Muchas gracias.